Absolutamente todo comienza con un hilo rojo, el hilo de la sangre que une tronos, bancos y campos de batalla. Bienvenidos a la máquina del poder. Hoy desentrañaremos cómo unos pocos convirtieron el sufrimiento humano en su eterno combustible. Hicieron que la sangre y el sufrimiento de los demás se convirtieran en el combustible para hacer que su maquinaria siguiera funcionando por siempre. Aquí lo veremos. Todo empieza en el año 1910. Las familias Rothschild, Morgan y Rockefeller se reunirían para discutir sobre un tema muy importante, la creación de la Reserva Federal, la cual sería aprobada 3 años después con una gran excusa: evitar crisis, tener un fondo de respaldo para el país. Pero fue todo lo contrario. Ellos mismos provocaron estas crisis debido a que cada descalabro financiero terminaba siendo lo que consolidaba su poder, haciendo esto una de las más crueles mentiras que se le ha podido dar a esta población. A continuación, los cuatro profetas del horror, iniciando con Bruce Mills, que en 1956 dijo: en la élite del poder desnuda la Trinidad: militares, corporaciones y políticos. Son caras intercambiables de una misma moneda, manchada de sangre y petróleo. Asimismo, Anthony Sutton en 1976 dijo: documentos desclasificados prueban que Wall Street financió a Lenin y luego a Hitler. El capital no tiene bandera, solo ambición. A continuación, Naomi Klein en 2007 dedujo la doctrina del shock. Tras cada trauma colectivo, guerras, golpes de estados, desastres, entre otros, surge un ejército de buitres privatizando lo público. Y por último, David Graeber en 2011 explicó que en deuda los primeros 5.000 años revela la verdad. Las deudas de guerra son cadenas para esclavizar naciones. Todo esto muy interesante. Y esto no debemos olvidar que para 1914 las trincheras de la Gran Guerra se inundan de barro y vísceras. Mientras jóvenes mueren en Verdún, en Pittsburgh, las chimeneas de aceras de Andrew Carnegie escupen fuego día y noche. Cada obús que estalla en Europa es $1 que cae en sus arcas. Para 1918, 20 millones de cadáveres yacen bajo tierra y la producción industrial de Estados Unidos crece 300%. El capitalismo ha descubierto su verdadero maná, la carne humana convertida en ganancia. En Auschwitz, durante 1942, prisioneros descarrían vagones bajo látigos. Muchos llevan triángulos rojos, presos políticos. Lo que no ven es el triángulo verde en los papeles de la fábrica de E.G. Farman, el símbolo contable de la mano de obra resignada. Esta empresa, fundada con capital de Rockefeller, produce Zyklon B para las cámaras de gas y caucho sintético para los neumáticos de la Rembrandt. Sus acciones cotizan en Wall Street hasta 1945, precisamente cuando los aliados liberan a los campos y por supuesto encuentran a niños esqueléticos junto a máquinas con el logo de IBM. Thomas Watson, presidente de IBM, recibió la Orden del Águila Alemana, por supuesto de manos de Hitler, en 1993. Sus máquinas clasificaban prisioneros por raza y destino final. Y a todo esto, en 1944, mientras los tanques soviéticos avanzaban hacia Berlín, en el Hotel Mount Washington de Bretton Woods, banqueros diseñan el nuevo orden económico. Harry Dexter y John Maynard Keynes negocian todo esto mientras su país se sangra. El resultado: el dólar será la nueva moneda mundial, respaldada por el oro de la Reserva Federal. El truco es diabólico. Estados Unidos controlará el oro, pero imprimirá dólares sin límite, hasta 1971, donde Nixon romperá el patrón de oro, pero para entonces ya es tarde, porque el mundo estaría atado a una deuda eterna. Y todo esto tiene una conclusión: el mito del mal necesario. ¿Por qué aceptamos este sacrificio? Las élites nos han vendido una teología perversa, la sangre como un impuesto para el progreso. Como los dioses aztecas que exigían corazones palpitantes, el capital exige su tributo: guerras por petróleo, niños minando por cobalto y favelas quemadas para construir condominios, y entre muchos otros acontecimientos que ni siquiera imaginamos. El filósofo Byung-Chul Han lo llama el capitalismo del sacrificio. Nos convencen de que nuestro dolor es el precio del futuro. Aunque un excelente ejemplo
sería saltar a 1975. En Santiago de Chile, el general Pinochet tortura a disidentes en el Estadio Nacional, mientras, en Nueva York, los directivos de ITT celebran. Han recuperado sus mineras de cobre. Documentos del Congreso de Estados Unidos prueban que financiaron el golpe contra Allende. Este es el modus operandi. Empresas como United Fruit Company o la CIA derrocan gobiernos. Luego, el FMI impone privatizaciones. Naomi Klein lo documenta. A Chile le siguieron Argentina, Brasil e Indonesia. Y por supuesto, la receta se llama Consenso de Washington. Austeridad para el pueblo, pero bonanza para los buitres. Mientras tanto, en Kunduz, Afganistán, en 2015, un médico sin fronteras observa el cielo. Un dron Predator sobrevuela el hospital. Minutos después, misiles Hellfire impactan contra la sala de pediatría. Mueren 42 personas y Raytheon, el fabricante de los misiles, cotiza en bolsas y sus acciones suben un 7% ese mismo día, mientras los forenses intentaban identificar los cuerpos de los niños y los algoritmos de Palantir, empresa de análisis de datos fundada por Peter Thiel, exdirectivo de PayPal, procesan la información para el Pentágono. La guerra ya no necesita soldados, solo contratistas, servidores y niños que mueren en streaming. En 2020, gracias a la pandemia de COVID-19, los hospitales estaban totalmente colapsados. ¿Se acuerdan que habían filas hasta para comprar papel higiénico? Bueno, en la sombra, BlackRock administraba 9 billones, sí, con B, y compraba acciones de Pfizer, Moderna y empresas de teletrabajo. En 2022, 573 nuevos multimillonarios aparecen en la lista Forbes, mientras el Banco Mundial anunciaba que 100 millones de personas caerían en pobreza extrema. El virus fue una cortina de humo perfecta, como profetizó Noam Chomsky. La crisis es la ingeniería del neoliberalismo. Obviamente de esto transcurren vidas que ni siquiera conocemos. ¿Sabes todo lo que tiene que pasar para soportar nuestro mundo de hoy? Te contaré esta historia. Katanga, Congo, año 2023. El pequeño André, de 8 años, desciende un pozo de más de 50 metros. Su objetivo, buscar cobalto para las baterías de Tesla. Su esperanza de vida, no mayor a 35 años. Mientras tanto, Elon Musk tuerta. La automatización nos liberará del trabajo. Lo que no te dice es que el 70% del cobalto mundial sale de minas esclavas. Apple, Samsung y BMW firman códigos éticos, pero compran al mismo proveedor, Glencore, la multinacional que es financiada por las milicias congoleñas. El colonialismo nunca murió, solo se actualizó. Mientras tanto, en Texas, en el año 2024, María huye de las maras, cruzó el Río Grande con su bebé en brazos y ahora yace en un centro de detención operado por Geo Group. Su celda cuesta $200 diarios, pagados por el gobierno estadounidense, y genera dividendos para los accionistas. Geo Group cotiza en la Bolsa de Nueva York. Cuando Biden anuncia aportaciones masivas, sus acciones suben un 18%. Como denuncia el antropólogo Rutger Bregman, dice, la crueldad es un modelo de negocios. Ahora bien, ¿hay que romper la máquina? Amigos, compañeros, escúchenme bien. Se ha dicho que la sangre es necesaria, que es el precio ineludible de cualquier cambio, de cualquier salida. ¡Mentira! Es un mito, una patraña que nos ha venido para perpetuar un sistema que se alimenta de nuestro dolor. La sangre nunca fue necesaria, fue y sigue siendo sencillamente rentable. Ellos, los poderosos, los que se benefician del statu quo, nos han hecho creer que no hay otro camino, que la violencia es la única moneda de cambio en esta realidad. Nos han susurrado al oído que la historia se escribe con ríos de sangre. Creamos la Reserva Federal, exijamos transparencia en los contratos militares. El 45% de nuestro impuesto de renta va a las guerras, y todo esto mientras las escuelas siguen siendo derrumbadas. Los monstruos tienen nombres y son Vanguard, BlackRock, State Street, que controlan la comida a través de Monsanto, la salud mediante United Health y la muerte con Lockheed Martin, y son el Leviatán del siglo XXI. Hoy tejimos un nuevo hilo en el hilo de la verdad.
Como dijo Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, precisamente para caminar. La máquina es poderosa, pero somos más los que sangramos que los que beben de nuestra sangre. El que controla el pasado, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado.